Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nadie me dijo que podía servirse desde el más allá. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas agrietadas de la casa abandonada mientras yo estaba de pie en lo que solía ser el salón de mi abuela, con las manos temblando alrededor de una carta que lo cambiaría todo. Detrás de mí, las tablas del suelo crujieron ominosamente, como si la propia casa intentara decirme algo que mi abuela fallecida había ocultado durante 30 años. Mi marido se había ido. Mi hermana se lo había llevado todo. Pero mientras leía aquellas páginas amarillentas a la luz de la linterna de mi móvil, me di cuenta de que, a veces, las mayores victorias llegan a quienes parecen haberlo perdido todo. La casa a mi alrededor no se estaba pudriendo, estaba esperando. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza. Disfruta de la historia. 3 meses antes, estaba sentada en el despacho del abogado con mi único vestido bueno. El negro que había llevado al funeral de la abuela Rosa, justo una semana antes. La tela empezaba a tener bolitas en los codos, pero era lo único que me quedaba que pareciera respetable. Mi hermana Victoria entró con 20 minutos de retraso, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de mármol como una cuenta atrás hacia mi perdición. Estaba perfecta, como siempre, su pelo rubio, peinado en esas ondas naturales que costaban más que mi presupuesto mensual de la compra. Y su chaqueta de color crema probablemente costaba más que mi coche. Cuando se sentó, ni siquiera me miró. Simplemente sacó su móvil y empezó a deslizar el dedo por lo que supuse que eran mensajes de felicitación por su último ascenso. Siento llegar tarde, dijo sin rastro de disculpa en su voz. El tráfico desde el centro era una locura. Quise decirle que quizás, si hubiera salido de su ático 5 minutos antes, no habría llegado tarde a la lectura del testamento de nuestra abuela, pero me mordí la lengua. Siempre me mordía la lengua cuando se trataba de Victoria. El señor Casares, el anciano abogado de la abuela, carraspeó y se ajustó sus gafas de montura de alambre. El hombre parecía haber ejercido la abogacía desde la proclamación de la Constitución, y su despacho olía a cuero viejo y decepción. Señoritas, gracias por venir. Rosa Vega fue muy específica sobre cómo quería que se dividiera su patrimonio. Abrió una gruesa carpeta y sacó varios documentos. Victoria, como nieta mayor, heredas el apartamento de 3 dormitorios en la calle Serrano, junto con todo el mobiliario, las joyas y el contenido de su cuenta de ahorros, aproximadamente 340.000 euros. Mi corazón se hundió, pero intenté mantener mi rostro neutral. Por supuesto, Victoria se quedaba con el apartamento que yo había visitado cada fin de semana de mi infancia, el lugar donde la abuela me había enseñado a hacer galletas, y me había contado historias sobre nuestra familia. El apartamento donde yo había pasado más tiempo que Victoria, porque ella siempre estaba demasiado ocupada con su carrera y su vida perfecta. «¿E Inés?», continuó el señor Casares, y levanté la vista esperanzada. Quizás quedaba algo para mí. Quizás la abuela no se había olvidado de mí por completo. Heredas la casona familiar en Valle Perdido, junto con todo su contenido y las 2 hectáreas de terrenos circundantes. Victoria resopló. Esa vieja ruina en medio de la nada. Abuela, ¿de verdad que guardaste lo mejor para el final, eh? Hablaba mirando al techo, como si la abuela pudiera oír su sarcasmo desde el más allá. Mi cara ardía de humillación. La casa de Valle Perdido se estaba cayendo a pedazos. Había estado allí una sola vez, cuando tenía 12 años, e incluso entonces ya era más ruina que residencia. Sin agua corriente, agujeros en el tejado y rodeada de nada más que campos y granjas abandonadas. No valía nada. «Hay una cosa más», dijo el señor Casares, y me entregó un sobresellado. Rosa pidió específicamente que Inés recibiera esta carta, para ser abierta únicamente al entrar por primera vez en la propiedad de Valle Perdido. Victoria puso los ojos en blanco. Probablemente instrucciones sobre cómo derribarla de forma segura. Se levantó, alisándose la falda. «Bueno, ha sido divertido. Inés, si necesitas ayuda para llevar trastos al vertedero, avísame. Quizás pueda recomendarte una buena empresa». Se fue sin siquiera despedirse, dejándome allí sentada con mi sobre y mi herencia, que parecía más una broma cruel. Debería haber sabido que algo iba mal cuando llegué a casa esa tarde, y encontré a mi marido, Javier, haciendo la maleta. No metiendo ropa en una bolsa para un viaje de negocios, haciendo la maleta de verdad. Con ese tipo de doblado cuidadoso y organización que hablaba de permanencia. «¿Te vas a alguna parte?», pregunté, intentando mantener un tono de voz ligero a pesar del pavor que se instalaba en mi estómago como una piedra. Javier no levantó la vista de su metódico empaque,
Llevábamos casados 8 años y conocía todas sus expresiones. Esa era su cara de conversación difícil, la misma que ponía cuando tenía que despedir a empleados o negociar contratos complicados. Tenemos que hablar, dijo, y esas 4 palabras me golpearon como un puñetazo. Me senté pesadamente en nuestra cama. Nuestra cama, la que habíamos elegido juntos en una tienda de muebles durante nuestro segundo año de matrimonio, debatiendo sobre el número de hilos y los niveles de firmeza, como si fueran las decisiones más importantes del mundo. La ironía de que ahora estuviera haciendo las maletas para marcharse desde la misma cama que habíamos elegido juntos no se me escapó. He estado pensando, continuó Javier, y no creo que este matrimonio esté funcionando. ¿Qué quieres decir con que no está funcionando? Las palabras salieron más secas de lo que pretendía, pero sentía que me estaba ahogando. Javier, acabamos de heredar una casa. Podríamos arreglarla. Quizás usarla como casa de vacaciones. Oh, Inés. Finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era ira ni tristeza, sino algo peor. Lástima. Has heredado una choza en medio de la nada. Victoria ha conseguido un apartamento de lujo en el centro de la ciudad y dinero suficiente para vivir cómodamente durante años. ¿Ves la diferencia? Así que esto va de dinero. Esto va de ambición. Esto va de tener un futuro. Cerró la cremallera de su maleta con una contundencia que me oprimió el pecho. Victoria tiene rumbo. Tiene metas. Va a llegar lejos. La habitación empezó a dar vueltas ligeramente. Victoria, ¿qué tiene que ver mi hermana con esto? Javier se sentó a mi lado en la cama, pero no me tocó. En 8 años de matrimonio nunca se había sentado tan cerca de mí sin tocarme, cogiéndome la mano, rodeándome con el brazo, algo. El espacio entre nosotros parecía un océano. Victoria y yo hemos estado hablando, dijo con cuidado. Me ha ofrecido un puesto en su agencia de marketing. Socio principal, con efecto inmediato. Es todo por lo que he estado trabajando. Y ella necesita a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda su visión. Lo miré fijamente, esperando el remate, esperando que me dijera que era una broma elaborada, pero su rostro permaneció serio, casi profesional. Javier es mi hermana. Lo sé, y sé que esto es difícil, pero Inés, mírate. En serio, mírate. Hizo un gesto vago hacia mí, y de repente fui consciente de mi aspecto. Llevaba el pelo en un moño desordenado porque no había tenido tiempo de arreglármelo antes de la cita con el abogado. Mi vestido bueno estaba arrugado de estar sentada en el despacho. Mis zapatos estaban rosados. «¿Te has rendido?», continuó. «Trabajas en esa pequeña librería ganando apenas por encima del salario mínimo. Llegas a casa cansada todos los días y ves Netflix hasta que te quedas dormida. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una ambición real? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo más?». Cada palabra se sentía como una bofetada porque lo terrible era que no estaba del todo equivocado. Me había dejado llevar. Había estado cómoda en nuestra pequeña vida, pero pensaba que él también lo había estado. «Nos quería a nosotros», susurré. Pensé que eso era suficiente. Ya no es suficiente para mí. Se levantó y agarró el asa de su maleta. «Victoria viene a recogerme en 20 minutos. Ya enviaré a por el resto de mis cosas más tarde. Victoria viene a recogerte». La traición me golpeó en oleadas. Primero la comprensión de que habían estado hablando a mis espaldas. Luego, el entendimiento de que habían planeado toda esta conversación. Y finalmente, el conocimiento aplastante de que mi marido me estaba dejando por mi hermana. «¿No es así?», dijo Javier rápidamente viendo la expresión en mi cara. «No es romántico. Es un negocio». Pero pude ver la mentira en sus ojos. Quizás había empezado como un negocio. Quizás se habían convencido a sí mismos de que era solo profesional. Pero conocía a mi hermana y conocía esa mirada en el rostro de Javier. Le había echado las garras de la misma manera que había conseguido todo lo que siempre había querido. 8 años, dije. Más para mí que para él. Lo siento, Inés. De verdad que lo siento. Pero no puedo seguir fingiendo que esta es la vida que quiero. Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. «Estarás bien. Tienes la casa de tu abuela. Quizás un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitas». Me dejó sentada en nuestra cama, en nuestro piso que no podría permitirme sola, mirando el espacio vacío en el armario donde solía colgar su ropa. 20 minutos después, vi desde la ventana de nuestro dormitorio cómo el BMW rojo de Victoria se detenía frente a nuestro edificio. Javier salió con su maleta y su maletín del portátil, moviéndose con los pasos rápidos y eficientes de alguien que no podía esperar para empezar su nueva vida. Victoria salió del coche para ayudarle con las maletas, e incluso desde un tercer piso pude ver su sonrisa. La misma sonrisa que me había dedicado en el despacho del abogado cuando se enteró de mi herencia, la sonrisa que decía que había vuelto a ganar.
Mientras se alejaban juntos, me di cuenta de que la casa de mi abuela en Valle Perdido no era solo mi herencia, era mi única opción. Pasé la semana siguiente en una neblina de gestiones prácticas que se sentían como planificar mi propio funeral, presentar mi renuncia en la librería donde había trabajado durante 5 años, rescindir el contrato de alquiler del piso que Javier y yo habíamos compartido, vender los muebles que no podía llevarme para comprar una camioneta de segunda mano capaz de hacer el viaje de 2 horas hasta Valle Perdido. La camioneta era una Ford de 15 años con manchas de óxido y una radio que solo sintonizaba emisoras de AM, pero era mía. La primera cosa que poseía por completo desde mis libros de la universidad. Había algo liberador en eso, aunque la liberación viniera envuelta en un colapso vital completo. El viaje a Valle Perdido me llevó a través de un paisaje cada vez más rural. Primero, los suburbios dieron paso a pueblos pequeños. Luego, los pueblos pequeños dieron paso a tierras de cultivo. Luego, las tierras de cultivo dieron paso a algo que parecía haber sido abandonado por el tiempo. Campos vacíos se extendían hasta el horizonte, interrumpidos solo por el ocasional granero en ruinas o una casa de campo con ventanas rotas que miraban como ojos muertos. Había llamado con antelación para que conectaran la electricidad, pero la compañía eléctrica me dijo que el servicio a esa dirección llevaba desconectado más de 20 años. Tampoco había cobertura móvil. Estaba conduciendo hacia lo que parecía otro siglo. El GPS de mi móvil perdió la señal a unos 15 kilómetros de Valle Perdido, dejándome navegar con el mapa dibujado a mano que me había proporcionado el señor Casares. Gire a la izquierda en el roble muerto. Continúe pasando la gasolinera abandonada. Cuando vea el puente de piedra, se ha pasado. Valle Perdido resultó ser una descripción generosa para lo que eran esencialmente 3 edificios y una señal de stop. Había una oficina de correos que parecía cerrada desde la época de Felipe González, una tienda de ultramarinos con periódicos en el escaparate amarillentos por el tiempo, y un bar que podría haber servido comida en algún momento de los años 90. La casa estaba a 3 kilómetros del pueblo, por un camino de tierra que parecía existir principalmente como una sugerencia. Mi camioneta rebotaba y traqueteaba sobre baches que podrían haberse tragado coches pequeños. Y las ramas de los árboles arañaban las ventanillas como uñas sobre un cristal. Cuando finalmente la vi, casi pasé de largo sin parar. La casa se alzaba en medio de un campo cubierto de maleza como algo salido de una película de terror. El tejado se hundía en el medio, y varias de las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera que se habían vuelto grises, a juego con las nubes de tormenta que se acumulaban en el cielo. El porche delantero estaba inclinado en un ángulo que sugería que los cimientos se habían rendido hace años, pero era mía. Para bien o para mal, era lo único en el mundo que me pertenecía. Aparqué la camioneta y me quedé sentada un momento, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. No había otros sonidos, ni tráfico, ni vecinos, ni señales de vida humana en kilómetros a la redonda. Solo el susurro del viento entre la hierba alta y el lejano retumbar de un trueno. La puerta principal estaba pintada de rojo, aunque la mayor parte de la pintura se había desconchado, revelando la madera gris de debajo. La llave que me había dado el señor Casares era anticuada, del tipo que parece sacado de un cuento de hadas. Costó un poco de esfuerzo, pero la cerradura finalmente giró. La puerta se abrió con un crujido que resonó por la casa vacía como una advertencia. Lo primero que me golpeó fue el olor. No a podredumbre como esperaba, sino algo más. Lavanda y aceite de limón, como si alguien hubiera estado limpiando recientemente. Las tablas del suelo gimieron bajo mis pies, pero se sentían sólidas a pesar de su edad. Busqué a tientas un interruptor y me sorprendió que una bombilla del techo parpadeara hasta encenderse, proyectando una cálida luz amarilla sobre lo que una vez fue un salón. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dando a todo la apariencia de una exposición de museo o una habitación congelada en el tiempo. Retiré la sábana de la silla más cercana y descubrí un hermoso sillón antiguo de terciopelo burdeos, con patas de madera talladas con intrincados motivos de enredaderas. No era lo que esperaba encontrar en una casa que me habían dicho que no valía nada. Las paredes estaban forradas de estanterías, y al mirar más de cerca, me di cuenta de que estaban llenas. No con los libros de bolsillo mohosos que esperaba, sino con volúmenes encuadernados en cuero que parecían pertenecer a la biblioteca de una universidad. Libros de historia, literatura, revistas científicas que databan de décadas atrás. Había una enorme chimenea de piedra que dominaba una pared, y sobre el dintel colgaba un retrato que nunca había visto. Mostraba a una mujer que se parecía notablemente a mí. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula terca, pero vestía ropa de los años 40, y había algo en su expresión que hablaba de secretos y fortaleza. Recordé la carta de mi abuela y la saqué del bolsillo de mi chaqueta. El sobre estaba amarillento por el tiempo, y sellado con cera roja que llevaba la impresión de una rosa.
Mis manos temblaron ligeramente al romper el sello. Mi queridísima Inés, si estás leyendo esto, entonces Victoria ha conseguido exactamente lo que esperaba, y tú has recibido lo que todo el mundo cree que es el premio de consolación. Imagino que te sientes traicionada en este momento, quizás incluso por mí. Pero necesito que entiendas algo. Le di a Victoria lo que ella podía ver y te di a ti lo que ella no podía. La casa en la que te encuentras ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Fue construida por tu tatarabuelo en 1923, no como una casa de campo, sino como un santuario. Nuestra familia siempre ha atraído a quienes se aprovecharían de nuestros dones, y esta casa estaba destinada a ser un lugar donde pudiéramos retirarnos, planificar y convertirnos en quienes realmente debíamos ser. Victoria siempre ha sabido cuidarse sola. Tiene el tipo de fuerza que el mundo reconoce y recompensa. Pero tú, mi niña querida, tienes un tipo de fuerza diferente. La que viene de la resistencia, de la observación, de entender a las personas de formas que ellas mismas no entienden. La casa puede parecer abandonada, pero ha sido mantenida. Hay un fideicomiso que paga los suministros y el mantenimiento. Dinero del que Victoria no sabe nada porque nunca se molestó en aprender la historia de nuestra familia. Encontrarás todo lo que necesitas en la casa, incluyendo algunas cosas que pueden sorprenderte. Pero lo más importante, encontrarás las respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que debías hacer. Ve al sótano. Detrás del botellero, encontrarás una puerta. Ahí es donde comienza tu verdadera herencia. Con amor y fe en quien te estás convirtiendo, Abuela Jose. PD. Victoria siempre asumió que era mi favorita porque tenía éxito. La verdad es que la estaba preparando para ser exactamente lo que se convirtió. Alguien que mordería el anzuelo y dejaría la trampa para alguien más inteligente. Leí la carta 3 veces antes de que las implicaciones completas calaran en mí. Un sótano, una puerta oculta, un fideicomiso del que nunca había oído hablar, y la inquietante sugerencia de que mi abuela había orquestado toda esta situación. Un trueno retumbó sobre mi cabeza, más cerca ahora, y la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo, luego fui a buscar las escaleras del sótano. Encontré la puerta del sótano detrás de la cocina, oculta tras una cortina que parecía puramente decorativa. Las escaleras eran de madera pero sólidas, y unas luces con sensor de movimiento se encendieron mientras descendía a lo que esperaba que fuera un sótano típico. Paredes de hormigón, quizás algunas decoraciones de Navidad almacenadas, la humedad subterránea habitual. En cambio, encontré algo que me dejó sin aliento. El sótano estaba acondicionado como un estudio subterráneo. Alfombras persas cubrían suelos de madera pulida. Estanterías empotradas forraban las paredes, llenas de más libros, pero también de archivadores, álbumes de fotos y lo que parecían décadas de documentos cuidadosamente organizados. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, y detrás de él había, efectivamente, un botellero, pero no del tipo que encontrarías en una casa de las afueras. Este botellero estaba empotrado en la pared y se extendía del suelo al techo, lleno de botellas que parecían haber estado envejeciendo durante décadas. Pero cuando lo examiné más de cerca, pude ver que estaba montado sobre bisagras, una puerta oculta, tal como había prometido la carta de mi abuela. Me llevó varios minutos averiguar el mecanismo, pero finalmente descubrí que quitar una botella específica activaba un resorte que permitía que todo el botellero se abriera hacia adentro, revelando una habitación estrecha más allá. Lo que encontré en esa habitación oculta me hizo sentarme pesadamente en la silla del escritorio de mi abuela. La habitación era un despacho, pero no uno cualquiera. Este era el despacho de alguien que se había dedicado a saber cosas. Archivadores forraban 3 paredes, cada cajón meticulosamente etiquetado con fechas y nombres. Un ordenador, más nuevo que cualquier otra cosa en la casa, zumbaba silenciosamente en un pequeño escritorio, y cubriendo la 4ª pared había lo que solo podría describirse como el sueño de un teórico de la conspiración. Un enorme tablón de corcho cubierto de fotografías, documentos, recortes de periódico e hilos de colores que conectaban diversas piezas de información. Pero esto no era el trabajo de alguien que perseguía conexiones imaginarias. A medida que me acercaba y empezaba a leer, me di cuenta de que mi abuela había pasado décadas documentando las vidas y los negocios de la gente de nuestra ciudad. Políticos, empresarios, líderes sociales, cualquiera con poder e influencia. Y no solo había estado recopilando información al azar, había estado construyendo casos. Saqué uno de los expedientes al azar y me encontré con una carpeta etiquetada: Teodoro Ashworth, Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. Dentro había docenas de documentos. Fotografías de Ashworth reuniéndose con ejecutivos de empresas de construcción, copias de registros bancarios que mostraban pagos que no coincidían con su salario municipal, conversaciones grabadas sobre decisiones de zonificación que se tomaban a cambio de pagos en efectivo.
Otro expediente contenía pruebas de que el juez Morales había estado aceptando sobornos para influir en decisiones de custodia. Otro documentaba una red de médicos que prescribían cirugías innecesarias para aumentar sus ingresos. Mi abuela había estado dirigiendo una especie de operación de investigación unipersonal durante 30 años, y por lo que podía ver, nunca había actuado sobre ninguna de la información. Simplemente la recopilaba, la organizaba y esperaba. Sobre el escritorio, junto al ordenador, había una nota manuscrita con la cuidada caligrafía de mi abuela. Inés, los archivos están organizados cronológicamente. Empieza por el más reciente y ve hacia atrás. Todo lo que necesitas saber sobre cómo usar esta información está en el ordenador. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Mes, día, año, sin espacios. Confía en tus instintos. Confía en tu ira. Y recuerda que a veces la mejor venganza es simplemente darle a la gente la verdad que pensaban que podían enterrar. Rosa. Encendí el ordenador e introduje mi fecha de nacimiento. El escritorio que apareció estaba organizado con precisión militar. Carpetas etiquetadas como casos activos, investigación pendiente, archivos de pruebas y redes de distribución. Pero la carpeta que llamó mi atención se titulaba Victoria y Asociados. Con los dedos temblorosos hice clic para abrirla. El expediente sobre mi hermana era enorme, fácilmente 3 veces más grande que cualquiera de los otros que había visto. Comenzaba con los inicios de su carrera y llegaba hasta el día de hoy, documentando un patrón de comportamiento que me revolvió el estómago. Victoria no solo había tenido éxito en el marketing, había estado destruyendo sistemáticamente a su competencia a través del espionaje corporativo, robando clientes mediante sabotaje industrial y acostándose con la alta dirección de cada empresa para la que había trabajado. Pero lo había hecho con cuidado, con inteligencia. Nunca había dejado pruebas suficientes para que nadie pudiera presentar un caso en su contra. Nadie excepto mi abuela, al parecer. El archivo contenía fotografías de Victoria, entrando en habitaciones de hotel con ejecutivos casados, conversaciones telefónicas grabadas, donde discutía el robo de información confidencial de empresas competidoras, registros bancarios que mostraban pagos de empresas fantasma que se podían rastrear hasta las pérdidas comerciales de sus rivales. Pero la sección que me hizo sentir enferma fue la que trataba sobre Javier. Según las notas de mi abuela, Victoria había estado cultivando a Javier durante más de 2 años. Había comenzado encontrándose con él accidentalmente en conferencias de negocios. Luego, copas informales para ponerse al día y discutir mis preocupaciones sobre su carrera. Luego, conversaciones más largas sobre sus frustraciones con su trabajo actual y sus ambiciones para el futuro. Lo había tocado como un violín, y él ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Había fotos de ellos juntos en restaurantes por toda la ciudad. Siempre en algún lugar al que yo nunca iría. Siempre cuando pensaba que Javier estaba trabajando hasta tarde o en reuniones con clientes. El archivo mostraba una cronología de su relación que dejaba claro que no había sido una decisión repentina o un momento de debilidad. Victoria lo había planeado. Había identificado a Javier como un activo útil. Había determinado que quitármelo serviría a sus propósitos y había ejecutado una campaña de 2 años para que sucediera. Pero la peor parte no era la traición en sí. Era la razón detrás de ella. Según una conversación telefónica grabada entre Victoria y su socio comercial, no quería a Javier por romance. Lo quería porque sabía que me destruiría. Porque siempre le había resentido que nuestra abuela pareciera favorecerme, y quería asegurarse de que no me quedara nada cuando se dividiera la herencia. Inés siempre ha sido la favorita de la familia, decía la voz de Victoria a través de los altavoces del ordenador, diminuta pero inconfundiblemente suya. Rosa siempre sacaba tiempo para sus pequeños proyectos y su personalidad tranquila, pero los favoritos no significan nada en el mundo real. Quiero que entienda que ser dulce y considerada no te lleva a ninguna parte. Quitarle a Javier la romperá por completo, y cuando esté rota, desaparecerá. Tal vez se mude, o simplemente se desvanezca en el fondo, donde pertenece. De cualquier manera, ya no estará cerca para hacerme quedar mal. Escuché esa grabación 3 veces. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que mis uñas sacaron sangre de mis palmas. Mi hermana no solo me había robado a mi marido, se había propuesto destruir toda mi vida como una estrategia deliberada para asegurarse de que no fuera un problema para ella. Pero mientras estaba sentada en el despacho oculto de mi abuela, rodeada de 30 años de secretos cuidadosamente recopilados, me di cuenta de algo que Victoria nunca había considerado. No estaba rota, estaba libre. Libre de un matrimonio con un hombre que podía ser tan fácilmente manipulado. Libre de intentar competir con una hermana que veía la vida como un juego de suma cero. Libre de fingir que la familia significaba algo para personas que veían el amor como una debilidad que explotar.
Y no estaba indefensa. Tenía pruebas suficientes para destruir la carrera de Victoria, su reputación y su futuro. Tenía documentación de delitos que podrían llevarla a la cárcel. Tenía el poder de quitarle todo de la misma manera que ella me lo había quitado todo a mí. Pero a medida que exploraba más archivos de mi abuela, me di cuenta de que me había dejado algo incluso mejor que pruebas de los crímenes de Victoria. Me había dejado las herramientas para darle a Victoria exactamente lo que se merecía. El ordenador contenía instrucciones detalladas para algo que mi abuela había llamado la red. Un grupo cuidadosamente cultivado de contactos en periodismo, fuerzas del orden y negocios que habían estado esperando durante años para recibir la información que ella había estado reuniendo. Según sus notas, había pasado décadas construyendo relaciones con personas que tenían el poder de actuar sobre sus pruebas, pero que necesitaban documentación sólida antes de poder moverse. Reporteros especializados en exponer la corrupción. Agentes de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que investigaban delitos de cuello blanco. Fiscales que habían construido sus carreras derribando a personas que pensaban que eran intocables, pero nunca había apretado el gatillo. Había estado esperando el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, la persona adecuada para llevar a cabo lo que había comenzado. Había estado esperándome a mí. El ordenador contenía borradores de correos electrónicos dirigidos a docenas de destinatarios, todos preescritos y listos para enviar. Cada uno estaba personalizado para apelar a los intereses y especialidades específicos de la persona que lo recibía. El periodista de investigación recibiría pruebas de corrupción en el gobierno de la ciudad. El fiscal federal recibiría documentación de evasión de impuestos y blanqueo de capitales. El abogado de derechos civiles obtendría pruebas de prácticas discriminatorias en vivienda y contratación. Y el archivo de Victoria iría a todos ellos, junto con pruebas que mostraban cómo sus prácticas comerciales estaban conectadas a una red más amplia de delincuencia corporativa que se extendía por toda la región. Pero mientras leía la estrategia de mi abuela, me di cuenta de que había construido algo aún más elegante que una simple descarga de información. Había diseñado un ataque coordinado que se desarrollaría en el transcurso de varias semanas, con cada revelación construyéndose sobre la anterior, haciendo imposible que Victoria o cualquiera de sus socios contuvieran el daño o controlaran la narrativa. Para cuando Victoria se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde para el control de daños. La primera oleada serían periodistas económicos recibiendo pruebas de uso de información privilegiada y sabotaje corporativo. Victoria se despertaría con titulares que cuestionaban sus prácticas comerciales, pero nada que no pudiera capear potencialmente con buenos abogados y gestión de relaciones públicas. La segunda oleada serían investigadores federales recibiendo pruebas de evasión de impuestos y fraude. Mientras Victoria lidiaba con los periodistas, de repente se encontraría enfrentando auditorías de Hacienda e investigaciones de la Policía Nacional que congelarían sus activos y le harían imposible operar con normalidad. La tercera oleada serían fiscales locales recibiendo pruebas de actividad delictiva que resultarían en la presentación de cargos reales. Para este punto, Victoria estaría financieramente paralizada y enfrentando una pena de cárcel seria. Y la oleada final serían cuentas de redes sociales y blogueros de cotilleos recibiendo la información personal, las fotos, las conversaciones grabadas, la evidencia de su destrucción sistemática de relaciones personales. Esto destruiría su reputación más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Era brillante, era exhaustivo y era absolutamente devastador. Pero mientras estaba sentada en ese despacho subterráneo, rodeada de pruebas de la cuidadosa planificación de mi abuela, me di cuenta de que había algo más que necesitaba hacer primero. Necesitaba asegurarme de que Javier entendiera exactamente en qué se había metido. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la ciudad por una ruta diferente que me llevó más allá del edificio de Victoria. Su BMW rojo estaba aparcado en su plaza asignada, y cuando miré hacia su piso, pude ver luces encendidas en lo que sabía que era su apartamento. Aparqué al otro lado de la calle y llamé al móvil de Javier. Respondió al tercer tono, sonando ligeramente sin aliento. «Inés, ¿está todo bien?» «Estoy bien. Quería hablar contigo sobre dividir algunas de nuestras cosas. Hay algunos artículos que me gustaría quedarme que tienen valor sentimental». «Claro, eso. Eso es muy razonable por tu parte». Sonaba aliviado de que no estuviera llamando para rogarle que volviera o para gritarle sobre Victoria. «¿Qué tenías en mente? ¿Podríamos tomar un café? En algún lugar neutral. Prometo que no voy a montar una escena». Hubo una pausa mientras lo consideraba. ¿Qué tal ese sitio en el centro? Cafés El Tostadero. Mañana a las 2. Perfecto. Y Javier, gracias por ser civilizado con esto. Sé que la situación es complicada. Después de colgar, pasé el resto del día preparándome. Conduje a la ciudad más cercana con una tienda de electrónica decente,
y compré una grabadora digital lo suficientemente pequeña como para caber en un bolso. También compré un teléfono nuevo, un smartphone con una buena cámara y un plan de datos ilimitado. Esa noche, llamé al número de la oficina de Victoria. Sabía que estaría trabajando hasta tarde. Siempre trabajaba hasta tarde cuando estaba en medio de un gran proyecto. Y robar el marido de alguien definitivamente calificaba como un gran proyecto. Victoria Vega, ¿en qué puedo ayudarle? Victoria, soy Inés. Esperaba que pudiéramos hablar. Su voz se volvió inmediatamente cautelosa. ¿Sobre qué? Sobre la herencia. Sobre Javier. Creo que necesitamos aclarar las cosas. Inés, quiero que sepas que Javier y yo... Sé lo que sois Javier y tú, interrumpí. No llamo para pelear por eso. Llamo porque quiero asegurarme de que podamos mantener algún tipo de relación. Eres la única familia que me queda. Esto pareció sorprenderla. ¿No estás enfadada? Estoy dolida, pero también soy realista. Javier tomó su decisión y tú tomaste la tuya. Pelear por ello no cambiará nada. Puse toda la resignación que pude en mi voz. Simplemente no quiero perder a mi hermana también. Eso es, en realidad, muy maduro por tu parte, Inés. Me preguntaba si quizás podríamos almorzar esta semana. Solo nosotras dos. Me gustaría saber sobre tu nueva sociedad con Javier. Y me gustaría contarte sobre la casa. En realidad no está tan mal como pensábamos. ¿De verdad? De verdad. Al parecer, la abuela tenía un fideicomiso que la ha estado manteniendo. En realidad es bastante encantadora, de una manera rústica. Quedamos para almorzar el viernes en un restaurante de lujo del centro, el tipo de lugar que a Victoria le encantaba porque la hacía sentir importante. Después de colgar, me senté en el salón de mi abuela y planifiqué los próximos días en detalle. Javier tendría su reunión mañana. Victoria tendría la suya el viernes. Y para el lunes siguiente, ambos entenderían exactamente lo que habían hecho. Pero primero, tenía que asegurarme de que me dieran todo lo que necesitaba para enterrarlos a ambos. Cafés. El tostadero estaba lleno a las 2 de la tarde de un miércoles, repleto de gente de negocios tomando su cafeína de la tarde y estudiantes trabajando en sus portátiles. Elegí una mesa cerca del fondo donde pudiéramos hablar en privado y llegué 10 minutos antes para instalar mi grabadora digital y probar la calidad del audio con el ruido de fondo. Javier apareció exactamente a tiempo, luciendo incómodo pero decidido. Se había vestido con esmero. No la ropa informal que solía usar para citas de café, pero tampoco un traje de negocios completo. Estaba tratando de encontrar un equilibrio entre te respeto lo suficiente como para vestirme bien y esto no es una reunión de negocios. Tienes buen aspecto, dijo mientras se sentaba frente a mí. El aire del campo debe sentarte bien. Gracias. Tú pareces tener éxito. Y lo parecía. Había algo diferente en la forma en que se comportaba, una confianza que no estaba allí antes. Ser deseado por Victoria Vega le había dado un brillo de autoimportancia que era casi visible. Hablamos de trivialidades mientras él pedía su café, discutiendo la logística de finalizar nuestro contrato de alquiler y dividir los muebles. Le dejé tomar la iniciativa, interpretando el papel de la exesposa razonable que solo quería que las cosas fueran justas y amistosas. Inés, dijo finalmente, inclinándose ligeramente hacia adelante. Necesito que sepas que lo que pasó entre Victoria y yo no fue planeado. Lo sé. Activé la grabadora de voz en mi bolso. Quiero decir, hablábamos antes, en eventos familiares, ya sabes, pero siempre era una conversación educada. Nunca pensé en ella como algo más que tu hermana. ¿Qué cambió? Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que había visto miles de veces durante nuestro matrimonio. Empezó a llamarme para pedirme consejos sobre cosas de negocios, estrategias de marketing, gestión de clientes, cosas así. Dijo que valoraba mi opinión. Eso debe haber sido halagador. Lo fue. Y luego empezó a invitarme a eventos de la industria, oportunidades de networking que pensó que podrían ayudar a mi carrera. Ya sabes cómo siempre ha sido buena para ese tipo de cosas. Asentí, animándolo a continuar. Tomábamos algo después, solo para relajarnos y hablar de la gente que habíamos conocido. Es increíblemente perspicaz sobre las relaciones de negocios. Podía leer a la gente de maneras que yo nunca pude. Siempre ha sido buena leyendo a la gente. Exacto. Y empezó a señalar cosas sobre mi carrera que nunca había considerado, oportunidades que estaba perdiendo, conexiones que debería estar haciendo. Me hizo darme cuenta de que había estado pensando en pequeño. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café, y pude ver que estaba sopesando cuánto contarme. Javier, no voy a juzgarte por ser ambicioso. Lo sabes, ¿verdad? Esto pareció relajarlo. Me ofreció la sociedad hace unos 6 meses. Al principio dije que no. Pensé que sería raro trabajar con tu hermana. Pero ella señaló que los negocios son los negocios,
y que probablemente te alegrarías de que yo tuviera una oportunidad tan grande. Pero no me lo contaste. No, yo. Quería pensarlo primero. Y Victoria sugirió que sería prudente. Dijo que te preocuparías por la transición, sobre si estaba tomando la decisión correcta. Pensó que sería mejor presentártelo como un hecho consumado para que no te estresaras por algo que, en última instancia, era mi decisión. Tuve que concentrarme para mantener mi expresión neutral. Cada palabra que salía de su boca estaba demostrando que la documentación de mi abuela era correcta. Victoria lo había estado manipulando con tanta pericia que él todavía no se daba cuenta. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenía sentimientos por ella? El rostro de Javier enrojeció ligeramente. No sé si los llamaría sentimientos exactamente, es más como reconocimiento. Nos entendemos de maneras que, bueno, de maneras que tú y yo nunca llegamos a entendernos. ¿Qué quieres decir? Victoria ve el mundo como yo lo veo. Entiende que el éxito requiere sacrificio, que a veces tienes que tomar decisiones difíciles para conseguir lo que quieres. No se lo toma como algo personal cuando los negocios tienen que ser lo primero. Y yo sí. Sí. No en el mal sentido, añadió rápidamente. Tú tienes prioridades diferentes. Valoras la seguridad y la comodidad y los placeres sencillos. No hay nada malo en eso. Pero Victoria y yo queremos más. ¿Más que qué? Más que una vida tranquila en un piso pequeño con una rutina predecible. Más que noches de cita en restaurantes de cadena y vacaciones en la misma casa de playa cada año. Más que... Hizo un gesto vago hacia mí. Más que conformarse. La palabra me golpeó como una bofetada, pero me obligué a mantener la calma. ¿Es eso lo que crees que estábamos haciendo? ¿Conformándonos? ¿No lo estábamos? Seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo con tanta fuerza como para luchar por ello? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste, o te esforzaste, o intentaste ser más de lo que eras? Lo miré, sentado frente a mí con su atuendo cuidadosamente elegido, explicándome por qué nuestro matrimonio de 8 años había sido una decepción para él, y me di cuenta de que mi abuela había tenido razón en todo. Probablemente tienes razón, dije en voz baja. Probablemente me estaba conformando. Pero Javier, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Realmente crees que Victoria te quiere por quién eres? ¿O crees que te quiere por lo que puedes hacer por ella? Su rostro se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que siempre ha sido muy estratégica con sus relaciones. Incluso de niñas, nunca hacía amigos solo porque le gustara a alguien. Siempre había algún beneficio involucrado. Eso no es justo, Inés. Victoria ha trabajado increíblemente duro para llegar a donde está. Si es selectiva con sus relaciones, es porque tiene que serlo. La gente intenta usar a las personas exitosas todo el tiempo. Estoy segura de que sí. Pero ¿no te parece conveniente que de repente se interesara por ti justo cuando necesitaba un socio comercial? Alguien con tus habilidades y experiencia específicas. Lo estás haciendo sonar calculado. Solo pregunto si has considerado la posibilidad. Javier se reclinó en su silla, estudiando mi cara. Estás tratando de hacerme dudar de ella. Estoy tratando de asegurarme de que estás tomando esta decisión con los ojos abiertos. Victoria es brillante y exitosa y hermosa, pero también es alguien que ve a las personas como activos. No quiero que salgas herido. Como salí herida yo. Por un momento, algo parpadeó en su rostro que podría haber sido incertidumbre, pero luego sacudió la cabeza con firmeza. Victoria no me está usando. Estamos construyendo algo juntos. Una verdadera sociedad, tanto de negocios como personal. Veo un potencial en mí que ni siquiera yo veía en mí mismo. ¿Qué tipo de potencial? El tipo que puede hacer dinero en serio. El tipo que puede construir un imperio en lugar de simplemente mantener una vida cómoda. Su voz se volvió más animada mientras hablaba. ¿Sabes cómo es el plan de 5 años de Victoria? Va a ser dueña de 3 agencias de marketing, tener oficinas en 5 ciudades y facturar 8 cifras anuales. Y quiere que yo sea parte de eso. Suena increíble. Es increíble. Y la mejor parte es que no quiere que cambie quién soy para encajar en su mundo. Le gustan mis ideas, mi perspectiva, mi ambición. Asentí pensativamente. Javier, ¿puedo decirte algo? Algo que probablemente debería haberte dicho hace años. Claro, siempre supe que estabas destinado a cosas más grandes de las que teníamos. Podía ver lo inquieto que estabas, cuánto querías demostrar tu valía. Simplemente no sabía cómo ayudarte a llegar allí. Esto pareció sorprenderlo. ¿De verdad? De verdad. Quizás por eso no luché más cuando me dijiste que te ibas. Una parte de mí sabía que necesitabas algo que yo no podía darte. Inés. Su voz se volvió más suave. Eres una persona increíble. Eres amable y considerada.
Y mereces a alguien que aprecie esas cualidades. Gracias. Y tú mereces a alguien que pueda igualar tu ambición. Me incliné ligeramente hacia adelante. Solo espero que Victoria sea realmente quien crees que es. ¿Qué quieres decir? Dudé, como si decidieras y decir algo. Prométeme que no te enfadarás. Lo prometo. Almorcé con Raquel Vives la semana pasada. ¿Recuerdas a Raquel, de tu antigua empresa? Javier asintió. Raquel había sido su asistente antes de que él cambiara de trabajo hacía 2 años. Mencionó que os había visto a ti y a Victoria juntos en esa conferencia en Chicago. La de marzo. Vail. Javier, eso fue 3 meses antes de que Victoria te ofreciera la sociedad. Y según Raquel, parecía que estabais muy unidos. El rostro de Javier palideció. Solo estábamos hablando de negocios. En el bar de un hotel. A medianoche. Habíamos estado en eventos diferentes todo el día. Era el único momento que teníamos para conectar. No te estoy acusando de nada. Solo señalo que quizás esta relación se desarrolló durante un periodo de tiempo más largo del que ninguno de los dos quiere admitir. Javier se quedó en silencio un largo momento, mirando su taza de café. Cuando levantó la vista, había algo diferente en su expresión. Incluso si eso es cierto, dijo finalmente, no cambia nada. Quizás nos sentíamos atraídos el uno por el otro antes de admitirlo. Quizás la sociedad de negocios nos dio una excusa para pasar tiempo juntos. ¿Y qué? El resultado final es el mismo. ¿Qué es? Que estoy con alguien que me entiende, alguien que quiere las mismas cosas que yo, alguien que me empuja a ser mejor en lugar de aceptarme como soy. Y ahí estaba la admisión que había estado esperando. ¿Así que estás diciendo que Victoria te desafía de maneras que yo nunca lo hice? Sí. ¿Te hace querer tener más éxito? Sí. ¿Te ha abierto puertas que yo nunca podría haber abierto? Inés, ¿a dónde quieres llegar? Metí la mano en mi bolso y apagué la grabadora. Tenía todo lo que necesitaba. Quiero llegar al hecho de que acabas de confirmar todo lo que sospechaba sobre por qué me dejaste por mi hermana. Y quiero que sepas que ahora lo entiendo. ¿Lo entiendes? Sí. Y quiero que seas feliz, Javier. De verdad que sí. Me levanté y cogí mi bolso. Pero también quiero que tengas cuidado. Victoria es muy buena haciendo que la gente se sienta especial, como si fueran la única persona que realmente entiende su visión. Solo asegúrate de no estar confundiendo ser útil con ser amado. Lo dejé allí sentado, con aspecto confundido y ligeramente preocupado, que era exactamente como quería que se sintiera. El almuerzo del viernes con Victoria fue en Meridiana, el tipo de restaurante donde los platos principales costaban 50 euros y los camareros hablaban en susurros sobre maridajes de vinos. Victoria lo había elegido, por supuesto, y había llegado temprano para asegurarse la mejor mesa, una con vistas al skyline de la ciudad que recordaría a cualquiera que nos mirara qué hermana había triunfado en el mundo. Llevaba un traje nuevo que nunca le había visto. Una chaqueta de color crema que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de la compra, combinada con joyas que captaban la luz cada vez que se movía. Parecía la personificación del éxito, lo cual era sin duda el objetivo. «Estás estupenda», dijo mientras me acercaba a la mesa, levantándose para darme un breve abrazo que olía a perfume caro. «La vida en el campo realmente te sienta bien. Gracias. Tú estás increíble, como siempre». Pedimos las bebidas. Victoria eligió un vino que requirió una consulta con el sommelier, mientras yo me quedé con agua, y pasamos los primeros minutos discutiendo el menú y el ambiente del restaurante. A Victoria le encantaba ser vista en lugares como este. Le encantaba la sutil actuación de ser alguien lo suficientemente importante como para merecer la atención del personal. Así que, cuéntame sobre esa casa, dijo una vez que hubimos pedido la comida. Dijiste que no estaba tan mal como pensábamos. En realidad, es bastante encantadora. La abuela la mantenía a través de algún tipo de fideicomiso. Todos los servicios funcionan. La estructura es sólida. E incluso hay internet ahora. ¿Internet en medio de la nada? Los milagros nunca cesan. Es internet por satélite, pero es lo suficientemente rápido para lo que necesito. Tomé un sorbo de agua. En realidad, Victoria, hay algo que necesito contarte sobre la casa, algo que descubrí mientras revisaba los papeles de la abuela. Su expresión se volvió más atenta. A Victoria siempre le había interesado cualquier cosa que pudiera afectar a las finanzas o al valor de las propiedades. ¿Qué tipo de algo? Bueno, ¿sabes que siempre pensamos que la abuela era solo una maestra jubilada viviendo de su pensión? Sí. Aparentemente, tenía algunas inversiones de las que no sabíamos nada. El fideicomiso no es solo para el mantenimiento de la casa. En realidad hay bastante dinero involucrado. El tenedor de Victoria se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuánto dinero? Todavía lo estoy averiguando, pero por lo que puedo ver, era mucho mejor con las finanzas de lo que nunca imaginamos.
La casa no es solo una casa, Victoria. Es parte de un patrimonio mayor. ¿Qué quieres decir? Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. Dentro había copias de algunos de los documentos financieros que había encontrado en el sótano de mi abuela, cuidadosamente seleccionados para mostrar activos significativos sin revelar el alcance completo de su operación. Mira esto, dije, extendiendo los papeles entre nuestros platos. Cuentas de inversión, propiedades inmobiliarias, incluso algún tipo de negocio de consultoría que aparentemente dirigía. Victoria estudió los documentos con la intensidad concentrada de alguien que evalúa una oportunidad de negocio. Su expresión se volvió más interesada a medida que se daba cuenta de las cifras que estaba viendo. Inés, algunas de estas cuentas muestran saldos de 6 cifras. Lo sé. ¿Y heredaste todo esto? Aparentemente, junto con la casa. Hice una pausa, observando su rostro con atención. Victoria, me siento fatal por esto. ¿Fatal? ¿Por qué? Porque deberías haber recibido la mitad. Ambas somos sus nietas. El hecho de que me lo dejara todo a mí y a ti solo el apartamento no parece justo. La expresión de Victoria se volvió muy quieta. Prácticamente podía verla recalcular todo lo que creía saber sobre el patrimonio de nuestra abuela. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás deberíamos hablar de redistribuir las cosas. Nunca esperé nada de esto. Y sé que tenía ciertas suposiciones sobre cómo funcionaría la herencia. Suposiciones. Bueno, siempre dijiste que la abuela claramente me favorecía, y tenías razón. Pero ahora que veo el panorama completo, entiendo por qué podrías haberte sentido ignorada. Victoria dejó su tenedor y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Inés? ¿En total? No estoy segura todavía. Sigo encontrando cuentas y documentos, pero, siendo conservadora, probablemente cerca de 2 millones de euros. La cifra la golpeó como un golpe físico. Vi su rostro pasar por la sorpresa, la ira y el cálculo en el espacio de unos 10 segundos. ¿2 millones de euros? Como mínimo, quizás más. Y la abuela te lo dejó todo a ti. Se lo dejó todo a quien heredara la casa. No creo que esperara que hubiera tanta diferencia en nuestras herencias. Esto era, por supuesto, una completa mentira. Pero era exactamente el tipo de mentira que Victoria querría creer. El tipo que la hacía sentir que la habían engañado en lugar de superarla. Entonces, ¿qué propones?, preguntó con cuidado. Propongo que lo dividamos todo al 50%, como probablemente debería haber sido desde el principio. Tú puedes quedarte con el apartamento, yo me quedaré con la casa, y dividiremos los activos financieros a partes iguales. Victoria guardó silencio un largo momento, su mente entrenada para los negocios trabajando claramente en las implicaciones. Eso es muy generoso por tu parte, dijo finalmente. Eres mi hermana. La familia es más importante que el dinero. Pero se necesitaría documentación legal, transferencias de propiedad, cambios de cuenta, ese tipo de cosas. Por supuesto, no esperaría que simplemente confiaras en mi palabra. Y necesitaríamos hacer una auditoría completa de todos los activos antes de dividir nada. Asegurarnos de que tenemos el panorama completo. Absolutamente. Quiero que todo sea justo y transparente. Victoria asintió lentamente. ¿Cuándo pensabas que empezaríamos este proceso? Bueno, eso depende. Sé que estás ocupada con tu nueva empresa. Su expresión se volvió ligeramente cautelosa. Javier te contó lo de la sociedad. Lo mencionó. Creo que es maravilloso que os hayáis encontrado profesionalmente. Quiero decir, es solo profesional. Inés, quiero que lo sepas. Lo sé. Javier me explicó toda la situación. Cómo le has estado ayudando con los contactos. Cómo la oportunidad de la sociedad se desarrolló naturalmente a partir de vuestra relación profesional. Tomé otro sorbo de agua. En realidad, es una estrategia de negocio muy inteligente. ¿Qué quieres decir? Bueno, Javier tiene exactamente el tipo de experiencia y conexiones que tu empresa necesita para expandirse, y tú tienes el capital y la base de clientes para darle la plataforma que ha estado buscando. Es una asociación complementaria perfecta. Victoria se relajó ligeramente. Exacto. Se trata de maximizar nuestras respectivas fortalezas. Además, Javier es increíblemente talentoso. Siempre supe que estaba destinado a cosas más grandes de las que su antigua empresa podía ofrecerle. Es talentoso, mucho. Y estoy segura de que tener a alguien en quien puede confiar completamente hace que el lado comercial sea mucho más fácil de navegar. Así es. La confianza es muy importante en las relaciones de negocios. Necesitas saber que tu socio te respalda, que no se va a aprovechar de tus vulnerabilidades ni va a usar tu información personal en tu contra. Algo parpadeó en la expresión de Victoria, pero asintió de acuerdo. Absolutamente. Las sociedades comerciales requieren una honestidad completa y respeto mutuo. Me alegro mucho de que Javier haya encontrado eso contigo.
Se merece trabajar con alguien que aprecie su valor. Terminamos el almuerzo discutiendo la logística para la redistribución de la herencia, con Victoria insistiendo en varias capas de supervisión legal y auditoría financiera. Estuve de acuerdo con todo lo que sugirió, sabiendo que nada de eso llegaría a suceder. Mientras nos íbamos, Victoria se volvió hacia mí con una expresión que podría haber sido de afecto genuino. Inés, quiero que sepas que realmente aprecio cómo estás manejando todo esto. La herencia, la situación con Javier, todo. Sé que no puede ser fácil. No es fácil, pero es lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto es más importante que proteger tus propios sentimientos. Siempre he admirado eso de ti. Tu sentido de la justicia. Y yo siempre he admirado tu ambición. Quizás podamos aprender la una de la otra. Ella sonrió, la primera sonrisa genuinamente cálida que me había dedicado en años. Y por un momento, casi me sentí culpable por lo que planeaba hacerle. Casi. Ese fin de semana, volví a la casa de Valle Perdido y pasé 2 días en el despacho del sótano de mi abuela, preparándome para lo que ella había llamado la distribución. Leí cada expediente, estudié cada prueba y me familiaricé con cada contacto de su red. El ordenador contenía perfiles detallados de todos los que recibirían información. Jonathan Montes, periodista de investigación de El País, que llevaba 15 años intentando destapar la corrupción en el gobierno de la ciudad. La agente Sara Benítez, de la UDEF de la Policía Nacional, especializada en complejos casos de fraude financiero. El fiscal Miguel Gris, que había construido su carrera procesando a personas que pensaban que la riqueza los hacía intocables. Cada uno de ellos llevaba años esperando exactamente el tipo de pruebas que mi abuela había recopilado. Sabían que ella tenía información, pero nunca les había dado lo suficiente para actuar. Había estado esperando el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, la motivación adecuada. Había estado esperando a alguien que no tuviera nada que perder. Pasé la tarde del domingo personalizando los borradores de los correos electrónicos, añadiendo las grabaciones que había hecho de Javier y Victoria, e incluyendo contexto adicional sobre sus acciones recientes. Para cuando terminé, había reunido un caso exhaustivo que sería imposible de ignorar o desacreditar. Pero antes de apretar el gatillo del plan de mi abuela, necesitaba hacer una última preparación. Necesitaba desaparecer. El lunes por la mañana, conduje a la ciudad más cercana y abrí 3 nuevas cuentas bancarias en diferentes instituciones. Transferí mis modestos ahorros a estas cuentas, junto con la pequeña cantidad que Javier y yo habíamos compartido en cuentas conjuntas. No era mucho, pero sería suficiente para sobrevivir mientras se desataba el caos. Luego fui de compras. No de ropa o muebles, sino de suministros. Comida no perecedera. Pilas, un generador, combustible extra para mi camioneta. Todo lo que necesitaría para vivir cómodamente en la casa sin tener que aventurarme en el pueblo durante varias semanas. También compré un portátil nuevo, una impresora portátil y varios teléfonos de prepago. No era paranoica, pero tampoco ingenua. Una vez que Victoria se diera cuenta de lo que estaba pasando, intentaría tomar represalias, y quería asegurarme de que no pudiera localizarme hasta que se calmara la situación. Para el martes por la noche, estaba de vuelta en la casa, completamente abastecida y lista para empezar. Cené a la luz de las velas, no por el ambiente, sino para probar mi capacidad de funcionar sin las comodidades modernas, si fuera necesario. Luego bajé al despacho del sótano y comencé la revisión final del plan de mi abuela. Todo era perfecto. Cada pieza de evidencia estaba documentada y verificada. Cada destinatario estaba preparado y listo para actuar. Cada cronograma estaba calculado para maximizar el daño mientras se minimizaba la capacidad de Victoria para responder eficazmente. Lo único que quedaba era decidir cuándo empezar. Elegí el miércoles a las 3 de la madrugada, lo suficientemente temprano para que la mayoría de la gente viera los correos a primera hora de la mañana. Lo suficientemente tarde para que Victoria estuviera dormida y no tuviera ninguna advertencia antes de que su mundo comenzara a derrumbarse. Configuré mi portátil en el escritorio de mi abuela, abrí el programa de correo electrónico y comencé a cargar los mensajes preparados. 43 correos en total, dirigidos a periodistas, agentes de la ley, fiscales, funcionarios reguladores y competidores comerciales. Cada uno cuidadosamente elaborado para apelar a los intereses y motivaciones específicos de su destinatario. A las 2:55 a.m. me recliné y miré alrededor del despacho del sótano que se había convertido en mi centro de mando. El retrato de mi abuela me miraba desde donde lo había movido para colgarlo sobre su escritorio, su expresión enigmática, pero de alguna manera, aprobatoria. Esto es por las 2, abuela, dije en voz baja. Exactamente a las 3 a.m. Hice clic en enviar a todos.
Dormí hasta casi el mediodía del miércoles, el sueño más tranquilo que había tenido en meses. Cuando finalmente me desperté, preparé café y desayuno, y luego me dispuse a monitorear las primeras respuestas. El primer correo que recibí fue de Jonathan Montes, de El País, con fecha de las 6:47 a.m. Esto es increíble. ¿Está disponible para una entrevista telefónica esta tarde? Podríamos publicarlo en primera plana mañana si puede verificar algunos detalles adicionales. Montes. El segundo fue de la agente Sara Benítez, enviado a las 7:23 a.m. Esera Vega. Los documentos financieros que ha proporcionado requieren una investigación inmediata. Necesitaré hablar con usted lo antes posible. Por favor, llame a mi línea directa. Benítez. A las 2 p.m. Había recibido respuestas de 31 de los 43 destinatarios, todos expresando un interés urgente en la información que había proporcionado. Varios ya estaban solicitando entrevistas de seguimiento o documentación adicional. Pero la respuesta que más me interesaba llegó a las 3:17 p.m. de la propia Victoria. Llamó a mi antiguo número de móvil 14 veces y dejó 7 mensajes de voz cada vez más frenéticos. Cuando no obtuvo respuesta, aparentemente consiguió mi nuevo número a través de Javier y también lo intentó. Finalmente, recurrió al correo electrónico. Inés, necesito hablar contigo inmediatamente. Hay algunos problemas serios con la situación de tu herencia que requieren atención inmediata. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje. No hables con nadie más sobre el patrimonio hasta que podamos discutir esto. Victoria. Borré el correo sin responder. Para la noche, los primeros artículos de noticias ya estaban apareciendo en línea. Nada sobre Victoria todavía. Esas historias llevarían más tiempo para investigar y verificar. Pero varios medios publicaban artículos sobre corrupción en la planificación urbana e irregularidades en los contratos municipales. Los titulares eran exactamente lo que mi abuela había predicho. Nuevas pruebas sugieren corrupción sistemática en proyectos de desarrollo urbano, y la Policía Nacional inicia investigación sobre contratos de la Comisión de Urbanismo. El miércoles por la noche, Victoria llamó 17 veces más. El jueves por la mañana trajo la segunda oleada de artículos, y estos eran más grandes. El País publicó la investigación de Jonathan Montes en su portada. Descubierta trama de evasión fiscal multimillonaria en la comunidad empresarial local. El artículo no mencionaba a Victoria por su nombre, pero cualquiera en el mundo de los negocios reconocería las empresas y prácticas que se describían. Más importante aún, el artículo mencionaba que los investigadores federales ya estaban investigando las acusaciones, lo que significaba que Victoria tendría noticias de la UDEF muy pronto. El jueves por la tarde, mi antigua vecina me llamó para decirme que había habido gente con aspecto oficial en mi antiguo edificio de apartamentos haciendo preguntas sobre Javier y yo. Agentes federales, muy probablemente, haciendo entrevistas preliminares como parte de su investigación. El jueves por la noche, Javier me llamó por primera vez desde nuestro encuentro para tomar café. Inés, ¿qué demonios está pasando? No estoy segura de a qué te refieres. Me refiero a que la UDEF se presentó hoy en la oficina de Victoria haciendo preguntas sobre sus prácticas comerciales. Me refiero a que hay periodistas llamando a sus clientes pidiendo declaraciones sobre algún tipo de investigación. Me refiero a que su contable llamó en pánico porque Hacienda quiere auditar 3 años de declaraciones de impuestos. Eso suena estresante. ¿Estresante, Inés? La están tratando como si fuera una especie de criminal. Me hicieron preguntas sobre uso de información privilegiada y blanqueo de capitales. Querían saber sobre empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. ¿Tienen las empresas fantasma y las cuentas en paraísos fiscales algo que ver con el negocio de Victoria? No, por supuesto que no. Pero parecen tener información que sugiere lo contrario. Información muy específica. ¿Qué tipo de información? El tipo que solo podría provenir de alguien con acceso a sus archivos privados y comunicaciones personales. Guardé silencio un momento, dejándole procesar las implicaciones. Javier, ¿estás sugiriendo que alguien en quien Victoria confiaba traicionó su confianza? Estoy sugiriendo que alguien está tratando de destruirla. Y el momento es terriblemente conveniente. ¿Conveniente cómo? Conveniente que todo esto suceda justo después de que te ofreciera dividir una herencia. Conveniente que de repente te hayas vuelto muy comprensiva con nuestra relación. Conveniente que parezcas notablemente tranquila con todo lo que está pasando. Estoy tranquila. Descubrí que la mujer que me robó a mi marido ha estado dirigiendo una empresa criminal durante años. ¿Por qué no estaría tranquila de que eso salga a la luz? Ella no me robó, y no dirige una empresa criminal. ¿De verdad? Porque la UDEF parece pensar lo contrario. Javier guardó silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más pequeña. Inés, por favor, si sabes algo sobre lo que está pasando, tienes que decírmelo. Victoria.
Ella no está llevando esto bien. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lleva 36 horas seguidas despierta, tratando de averiguar de dónde viene esta información. Está convencida de que alguien la ha estado espiando, monitoreando sus comunicaciones, quizás incluso entrando en su apartamento. ¿Alguien ha estado haciendo esas cosas? No lo sé, pero está actuando como si estuviera bajo asedio. No come, no duerme. Solo da vueltas por la casa haciendo llamadas a abogados y contables y tratando de averiguar cómo detener esto. Javier, si Victoria no ha hecho nada malo, entonces no tiene nada de qué preocuparse. La verdad saldrá a la luz. Y si ha hecho cosas malas, entonces enfrentará las consecuencias, como lo haría cualquiera. Inés, sé que estás enfadada por lo que pasó entre nosotros, pero... Javier, interrumpí. Quiero que pienses con mucho cuidado en lo que me estás pidiendo. ¿Quieres que ayude a proteger a alguien que destruyó sistemáticamente mi vida como parte de una estrategia comercial calculada? ¿Alguien que me robó a mi marido porque pensó que sería divertido ver cuánto daño podía hacerle a su propia hermana? ¿Alguien que aparentemente ha estado violando leyes federales durante años? Ella no destruyó tu vida. ¿No lo hizo? Perdí a mi marido, mi hogar, mi sensación de seguridad y mi relación con mi único miembro de la familia. ¿Cómo llamarías a eso? Te dio una oportunidad de construir algo mejor. Casi me reí. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que me estaba haciendo un favor? Dijo que habías estado atrapada en una vida que era demasiado pequeña para ti. Dijo que tal vez perder algunas de las cosas que te estaban frenando te ayudaría a descubrir de lo que eras realmente capaz. ¿Y te lo creíste? Yo quería creerlo, porque hacía más fácil justificar lo que estábamos haciendo. Javier no respondió. Lo que fue respuesta suficiente. Javier, necesito que entiendas algo. Victoria no me dio una oportunidad, me dio una motivación. Hay una diferencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo lo que le está sucediendo ahora mismo es el resultado directo de las decisiones que tomó. Yo no creé las pruebas en su contra. Solo me aseguré de que las personas adecuadas las vieran. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que me pregunté si había colgado. Tú hiciste esto, dijo finalmente. Yo impartí justicia. Hay una diferencia. Inés, tienes que detener esto. Lo que sea que hayas puesto en marcha, tienes que detenerlo antes de que vaya demasiado lejos. No puedo detenerlo, Javier. Ya no me pertenece. Pertenece a los investigadores federales, a los fiscales y a los periodistas. Pertenece al sistema legal. Por favor, no. Colgué y apagué el teléfono. El viernes por la mañana trajo los titulares que había estado esperando. Ejecutiva de marketing local bajo investigación federal por compleja trama de fraude. Victoria Vega, estrella en ascenso o mente maestra criminal. La caída de una historia de éxito. Cómo la ambición se convirtió en corrupción. Los artículos contenían todo. El fraude financiero, el espionaje corporativo, la destrucción sistemática de competidores, la red de relaciones comerciales corruptas que se extendía por toda la región. Pero más que eso, contenían los detalles personales que destruirían su reputación más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Las fotos de ella con ejecutivos casados, las conversaciones grabadas sobre robar clientes y destruir competidores, la evidencia de su campaña de 2 años para robarme a Javier como parte de una estrategia deliberada para eliminar lo que ella veía como competencia dentro de nuestra propia familia. Para el viernes por la tarde, la sociedad comercial de Victoria con Javier se había disuelto. Sus clientes estaban rescindiendo sus contratos. Sus activos estaban congelados pendientes de investigación federal. Su vida cuidadosamente construida se estaba derrumbando en tiempo real, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero la llamada que realmente estaba esperando llegó el viernes por la noche. «Me has destruido». La voz de Victoria era apenas reconocible. Ronca de llorar, o de gritar, o de ambas cosas. Exhausta por días sin dormir. Derrotada de formas que nunca antes había escuchado en ella. «Yo no te destruí, Victoria. Solo me aseguré de que la gente pudiera ver quién eras realmente. Has estado planeando esto. Todo. El almuerzo. La historia de la herencia. La forma en que actuaste. Tan comprensiva con Javier. Todo fue una trampa». «Sí». «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? ¿De mis actividades delictivas? ¿De tu destrucción sistemática de la vida de la gente? ¿De tu plan de 2 años para robar a mi marido solo para demostrar que podías?» «Lo sé desde el día que entré en casa de la abuela». «¿La abuela?» «La abuela pasó 30 años documentando todo lo que hiciste. Cada mentira, cada crimen, cada vez que hiciste daño a alguien para tu propio beneficio. Estaba construyendo un caso en tu contra, Victoria. Solo necesitaba a la persona adecuada para apretar el gatillo. Y esa persona eras tú. Esa persona era yo». Victoria guardó silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente.
más pequeña, pero de alguna manera más peligrosa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad? No solo me has destruido a mí, también has destruido a Javier. Va a perderlo todo por su asociación conmigo. Su carrera, su reputación, su futuro, todo. Javier tomó sus propias decisiones. Te eligió a ti primero. Durante 8 años te eligió a ti. Y estás dispuesta a destruirlo solo para vengarte de mí. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un destello de incertidumbre. No sobre Victoria. Ella se merecía todo lo que le estaba pasando. Pero Javier había sido manipulado. Había sido estúpido y débil y fácilmente influenciable, pero no había sido el arquitecto de su propia traición. Javier sobrevivirá a esto, dije finalmente. Es talentoso y trabajador. Encontrará otra oportunidad. No después de esto. No después de estar conectado a una investigación federal de fraude. Lo sabes. Entonces quizás debería haber pensado en eso antes de decidir dejar a su esposa por su hermana criminal. ¿Es esto realmente quien quieres ser, Inés? Alguien que destruye a la gente. ¿Es esto realmente quien quieres ser, Victoria? ¿Alguien que se hace la víctima cuando sus crímenes la alcanzan? Nunca fingí ser perfecta. Nunca fingí ser desinteresada o noble. Quería el éxito y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo, pero tú fingiste ser buena. Fingiste ser amable y comprensiva. Y todo el tiempo estabas planeando destruir a todos los que te habían hecho daño. Soy amable. Soy comprensiva. Pero no soy estúpida. Y no soy débil. Y no estoy dispuesta a ser una víctima nunca más. ¿Qué quieres de mí, Inés? ¿Una disculpa? La tienes. Siento haberte quitado a Javier. Siento no haber valorado nuestra relación. Siento haberte tratado como competencia en lugar de como familia. No quiero una disculpa, Victoria. Quiero que entiendas lo que hiciste. Lo entiendo perfectamente. Te hice daño y ahora tú me lo estás devolviendo. Ojo por ojo. No. Tú destruiste sistemáticamente mi vida porque pensaste que sería entretenido. Me robaste a mi marido no porque lo amaras, sino porque querías demostrar que podías. Me trataste como un obstáculo a eliminar en lugar de como una persona con sentimientos, sueños y valor. Y ahora tú me has hecho lo mismo. No, Victoria. Te he dado exactamente lo que te has ganado. Hay una diferencia. La línea se quedó en silencio. Y por un momento pensé que había colgado. Pero luego escuché su respiración, entrecortada y desesperada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones. Probablemente irás a la cárcel. Definitivamente perderás todo lo que construiste a través del crimen y la manipulación, y tendrás que vivir sabiendo que todo podría haberse evitado si simplemente hubieras sido una persona decente. Y tú tendrás que vivir sabiendo que destruiste a tu único miembro de la familia. No, Victoria. Yo tendré que vivir sabiendo que finalmente me defendí, que finalmente me negué a ser una víctima, que finalmente luché contra alguien que había pasado años haciéndome daño a mí y a otras personas. Suenas igual que yo. No. Sueno como alguien que aprendió de ti. Hay una diferencia. Esta vez sí colgó. 6 meses después, estaba sentada en el salón de mi abuela, viendo la puesta de sol a través de unas ventanas que ya no parecían agrietadas y desesperadas. La casa había experimentado lo que solo podría llamarse una transformación. No a través de grandes renovaciones, sino por el simple hecho de ser habitada por alguien que veía su potencial en lugar de sus problemas. Había reparado el tejado y actualizado la fontanería. Había pintado las paredes interiores con colores cálidos que complementaban la carpintería original. Había plantado un jardín en el campo cubierto de maleza. Y había aprendido a apreciar el silencio que una vez me pareció tan intimidante. Pero más que eso, descubrí algo sobre mí misma que nunca supe que existía. Era buena estando sola. Era buena cuidándome. Era buena construyendo una vida que no dependía de la aprobación o validación de otras personas. Victoria había sido sentenciada a 4 años en una prisión federal por evasión de impuestos, blanqueo de capitales y conspiración. Javier había evitado los cargos penales, pero su carrera en marketing había terminado. Se había mudado a otra comunidad autónoma y trabajaba como gerente de ventas para una pequeña empresa que nunca había oído hablar de Victoria Vega. Me llamó una vez, unos 3 meses después de la sentencia de Victoria. Quiero que sepas que ahora lo entiendo, había dicho. Lo que te hizo a ti, lo que me estaba haciendo a mí, ahora lo veo claramente. Me alegro. También quiero que sepas que no te culpo por lo que le pasó a ella. Ella tomó sus propias decisiones. Sí, lo hizo. Pero sí te culpo por lo que me pasó a mí. Esto me había sorprendido, aunque quizás no debería haberlo hecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podrías haber encontrado una manera de destruirla sin destruirme a mí también.
Elegiste no hacerlo. Tú elegiste involucrarte con una criminal, Javier. Yo no tomé esa decisión por ti. Sabías lo que me pasaría cuando su imperio se derrumbara. Sabías que lo perdería todo, y lo hiciste de todos modos. Sí, lo hice. ¿Por qué? Había pensado en esa pregunta durante meses, y finalmente había llegado a una respuesta que me satisfacía. Porque necesitabas aprender que las acciones tienen consecuencias. Porque necesitabas entender que la persona a la que hiciste daño cuando me dejaste era una persona real con sentimientos y valor, no solo un obstáculo para tu ambición. Porque necesitabas experimentar lo que se siente cuando alguien en quien confías destruye tu vida para su propio beneficio. Y ahora lo he experimentado. Y ahora lo has hecho. ¿Te sientes mejor? Me siento completa. Había colgado sin despedirse, y nunca más supe de él. 2 años después de entrar por primera vez en la casa de mi abuela, estaba sentada en su escritorio en el despacho del sótano, trabajando en lo que se había convertido en mi nueva carrera. Resultó que tener acceso a 30 años de archivos de investigación y una red de contactos en las fuerzas del orden y el periodismo era increíblemente valioso para personas que necesitaban ayuda para exponer la corrupción y el fraude. Me había convertido en una investigadora privada especializada en delitos de cuello blanco, ayudando a personas que habían sido víctimas del tipo de manipulación y abuso sistemático que Victoria había practicado. Era buena en ello, en parte porque entendía cómo operaban las personas como Victoria, y en parte porque no tenía tolerancia con las personas que usaban su poder para hacer daño a otros. La casa se había transformado por completo, no solo a través de mejoras físicas, sino a través de un propósito. El despacho del sótano era ahora un centro de investigación totalmente funcional. La biblioteca de arriba se había convertido en un espacio de reunión donde consultaba con clientes. Los dormitorios de invitados albergaban a personas que necesitaban un lugar seguro donde quedarse mientras se resolvían sus casos. Había creado exactamente lo que mi abuela había imaginado. Un santuario donde la gente podía retirarse, planificar y convertirse en quienes realmente estaban destinados a ser. Pero la transformación más importante había sido en mí misma. Había aprendido que la amabilidad no significaba aceptar el abuso. Había aprendido que el perdón no requería permitir que la gente continuara haciéndote daño. Había aprendido que había una diferencia entre ser buena y ser débil, entre ser comprensiva y ser una víctima. Y lo más importante, había aprendido que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es asegurarte de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Victoria me escribió una vez desde la cárcel. La carta era larga y estaba llena de reflexiones sobre sus decisiones y disculpas por el daño que había causado. Preguntaba si podíamos mantener correspondencia, si podíamos trabajar para reconstruir nuestra relación cuando saliera. Leí la carta 3 veces. Luego la archivé en una carpeta marcada como casos cerrados. Algunas relaciones no se pueden reconstruir. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a permanecer así. Y algunas personas son exactamente quienes te muestran que son, sin importar cuánto desees que sean diferentes. Estaba sentada en la silla de mi abuela, trabajando en un caso que involucraba a un concejal corrupto, cuando noté el retrato en la pared sobre mí. La expresión de mi abuela, que una vez me pareció enigmática, ahora me resultaba clara. No estaba sonriendo, pero parecía satisfecha. Parecía alguien que había plantado semillas y había vivido para verlas crecer exactamente en lo que esperaba que se convirtieran. Ahora entendía ese sentimiento. Fuera de mis ventanas, el sol se ponía sobre campos que ya no parecían abandonados, sino que parecían llenos de posibilidades. La casa que todos habían descartado como inútil se había convertido en el cimiento de una vida que nunca imaginé que podría construir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de una nueva clienta, una mujer cuyo socio comercial le había estado robando de sus cuentas conjuntas durante años. Otra persona que necesitaba a alguien que le ayudara a luchar contra alguien que pensaba que era demasiado débil para defenderse. Sonreí mientras escribía mi respuesta, aceptando reunirme con ella la próxima semana. Había algo profundamente satisfactorio en usar las habilidades que Victoria me había obligado a desarrollar: investigación, planificación estratégica, paciencia, la capacidad de ver las verdaderas motivaciones de las personas para ayudar a gente como la persona que yo solía ser. Personas que habían sido heridas, traicionadas, descartadas o subestimadas. Personas que merecían algo mejor que ser víctimas. Cerré mi portátil y subí a preparar la cena, pasando por habitaciones que ahora se sentían como un hogar en lugar de un exilio. La cocina donde había aprendido a cocinar para mí misma. El salón donde pasaba las tardes leyendo en lugar de ver Netflix hasta quedarme dormida. El dormitorio donde dormía plácidamente, sin preguntarme ya si la persona a mi lado estaba tramando mi destrucción. Mientras preparaba mi comida, pensé en la mujer que había sido hace 2 años, sentada en ese despacho de abogados,
aceptando lo que pensaba que era la broma cruel de mi herencia. Viendo a mi marido hacer las maletas mientras me explicaba por qué nuestro matrimonio de 8 años había sido una decepción para él. Conduciendo a esta casa, convencida de que mi vida había terminado. Esa mujer nunca podría haber imaginado a la persona en la que me había convertido. Nunca podría haber imaginado que su mayor pérdida se convertiría en su mayor fortaleza. Nunca podría haber predicho que ser abandonada por todos los que creía amar le enseñaría a amarse a sí misma. Había aprendido que a veces tienes que perderlo todo para descubrir lo que realmente eres capaz de ganar. Había aprendido que las personas que te subestiman a menudo te brindan tus mayores oportunidades. Y lo más importante, había aprendido que la venganza no consiste en destruir a tus enemigos. Consiste en convertirte en alguien que ellos nunca podrían destruir, por mucho que lo intentaran. Mientras me sentaba a cenar sola en la casa de mi abuela, mi casa ahora, levanté mi copa de vino en un brindis silencioso. Por Rosa Vega, que me había enseñado que la mejor herencia no es el dinero ni la propiedad, sino el conocimiento de quién eres realmente. Por Victoria, que me había mostrado exactamente en lo que no quería convertirme, y al hacerlo, me había ayudado a descubrir exactamente en lo que podía convertirme. Y por mí misma, por haber aprendido finalmente la diferencia entre ser derrotada y ser transformada. La última carcajada, como mi abuela había prometido en su carta, siempre pertenece a los muertos, pero a veces, si tienes mucha suerte y mucha paciencia, te llevas la penúltima carcajada. Y eso, había descubierto, era más que suficiente. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en un cielo que se extendía infinitamente sobre una tierra que me pertenecía. Adentro, la casa se acomodaba en su silencio nocturno, ya no sintiéndose vacía, sino completa. Terminé mi cena, lavé los platos, y me fui a la cama temprano. Mañana traería nuevos casos, nueva gente a la que ayudar, nuevas oportunidades para usar todo lo que había aprendido sobre supervivencia y fortaleza, y la dulce satisfacción de la justicia servida fría. Pero esta noche, por primera vez en años, me dormí, no preguntándome qué traería el mañana, sino esperando con ilusión descubrirlo. La mujer que una vez fue el premio de consolación de alguien había aprendido finalmente su verdadero valor, y ese conocimiento, más que cualquier venganza, era la victoria que duraría el resto de mi vida.